Estados Unidos consume 21 millones de barriles de petróleo cada día, pero aquí está el problema que nadie en Washington quiere admitir. México y Venezuela juntos controlan una parte crítica de ese suministro. Y en este momento, en diciembre de 2025, ambos países están coordinando algo que podría paralizar la economía más grande del mundo en cuestión de semanas. Hoy les voy a revelar lo que está pasando realmente detrás de las puertas cerradas en Ciudad de México y Caracas. Bienvenidos, soy Piers Morgan. Durante décadas he analizado cómo las grandes potencias cometen errores estratégicos que terminan costándoles muy caro. Vietnam, Irak, Afganistán. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera sur de Estados Unidos y en el Caribe podría ser el error más costoso de todos. Y la razón es simple. Washington nunca pensó que México y Venezuela se atreverían a usar el petróleo como arma. Déjenme explicarles algo que los medios de comunicación no están cubriendo adecuadamente. En las últimas 3 semanas, desde mediados de noviembre de 2025, ha habido una serie de reuniones secretas entre funcionarios mexicanos y venezolanos. No estoy hablando de diplomacia normal. Estoy hablando de coordinación estratégica al más alto nivel. Y el tema central de esas reuniones es uno solo, el petróleo. Ahora ustedes se preguntarán por qué esto importa. Les voy a dar los números porque los números no mienten. México exporta aproximadamente 1.200.000 barriles de petróleo crudo al día. La mayor parte de ese petróleo va a refinerías en Texas, Luisiana y California. Venezuela, a pesar de las sanciones, sigue enviando petróleo a través de intermediarios y acuerdos especiales. Estamos hablando de cientos de miles de barriles adicionales. Si estos dos países deciden cerrar el grifo al mismo tiempo, las refinerías del Golfo de México entrarían en crisis en menos de 72 horas. Pero déjenme contarles algo que descubrí en mi investigación que cambia completamente el análisis. Esta coordinación entre México y Venezuela no surgió de la nada. Tiene una historia que se remonta a decisiones que Washington tomó hace años. Decisiones que ahora están volviendo para cobrar factura. En 2019, la administración estadounidense impuso las sanciones más severas de la historia contra Venezuela. El objetivo era derrocar a Maduro en cuestión de meses. Eso fue hace casi 7 años. Maduro sigue en el poder. Y lo que es más importante, aprendió una lección crucial. Aprendió que el petróleo venezolano sigue siendo valioso sin importar lo que diga Washington. China compra, India compra, y ahora, a través de acuerdos discretos, México está facilitando parte de ese comercio. Quiero que entiendan la geografía aquí porque la geografía es destino. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Rusia. Estamos hablando de 304.000 millones de barriles. El problema para Venezuela siempre ha sido que su petróleo es pesado y difícil de refinar. Necesita mezclarse con petróleo más ligero o procesarse en refinerías especializadas. Y adivinen dónde están muchas de esas refinerías, en la costa del Golfo de Estados Unidos. Durante décadas, esta fue la ventaja de Washington. Venezuela dependía de las refinerías estadounidenses, pero eso está cambiando. China ha invertido miles de millones en construir capacidad de refinación para petróleo pesado. India también. Y México, con su propia industria petrolera estatal, Pemex, está explorando acuerdos que antes hubieran sido impensables. Ahora les voy a explicar qué está pasando este mes de diciembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió hace 2 semanas una delegación venezolana. Oficialmente la reunión fue sobre cooperación energética regional, pero mis fuentes me dicen que la conversación real fue mucho más específica. Discutieron escenarios. Escenarios de qué pasaría si ambos países redujeran simultáneamente sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Ustedes tienen que entender el contexto político aquí.
Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo aranceles del 25% contra México. Esos aranceles, si se implementan como amenaza, devastarían sectores de la economía mexicana, pero también devastarían sectores de la economía estadounidense. Y el petróleo es la carta más poderosa que México tiene para jugar. Déjenme darles un ejemplo concreto. La refinería de Deer Park en Texas procesa 180,000 barriles de petróleo mexicano cada día. Esta refinería es crucial para el suministro de gasolina en todo el sureste de Estados Unidos. Si México decide enviar ese petróleo a China en lugar de Texas, la refinería tendría que buscar suministros alternativos. El problema es que no hay suficiente petróleo alternativo disponible de forma inmediata. Los precios de la gasolina en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida subirían en cuestión de días. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Venezuela no está actuando sola en esto. En octubre de 2025, Maduro viajó a Beijing. La visita fue presentada como rutinaria, pero los acuerdos que se firmaron fueron todo menos rutinarios. China acordó aumentar sus compras de petróleo venezolano en un 40% durante 2026. También acordó proporcionar tanqueros y seguros marítimos para evadir las sanciones estadounidenses. Esto significa que Venezuela ahora tiene un comprador garantizado para su petróleo, sin importar lo que haga Washington. Quiero que presten atención a esto porque es crucial para entender lo que viene. Durante años, Estados Unidos usó las sanciones como arma económica. La lógica era simple: si cortamos a Venezuela del sistema financiero internacional, su economía colapsará y Maduro caerá. Pero esa estrategia tenía una falla fundamental. Asumía que Estados Unidos controlaba el sistema financiero internacional. Asumía que no había alternativas. China demostró que esa suposición era incorrecta. Ahora, México está observando todo esto muy de cerca. La presidenta Sheinbaum viene de un movimiento político que siempre ha sido crítico de la dependencia mexicana hacia Estados Unidos. No es casualidad que una de sus primeras decisiones fue fortalecer a Pemex y reducir la participación extranjera en el sector energético mexicano. Tampoco es casualidad que México se haya negado a unirse a las sanciones contra Venezuela cuando otros países latinoamericanos lo hicieron. Déjenme contarles lo que pasó hace exactamente 10 días. El embajador estadounidense en México solicitó una reunión urgente con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano. El tema era supuestamente los aranceles y la migración. Pero según mis fuentes, la conversación giró rápidamente hacia el petróleo. El embajador expresó preocupación por los acuerdos que México estaba negociando con Venezuela y China. La respuesta mexicana fue diplomática pero firme. México tiene derecho soberano a comerciar con quien elija. Esto es exactamente el tipo de respuesta que Washington no esperaba. Durante décadas, México jugó el papel de socio menor, aceptando las reglas que Estados Unidos establecía. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y luego el TEMEC fueron diseñados con Estados Unidos como el socio dominante, pero esa dinámica está cambiando ante nuestros ojos. Ahora les voy a revelar algo que encontré en documentos que analicé del Departamento de Energía estadounidense. En un informe interno fechado en septiembre de 2025, los analistas advirtieron que la dependencia de Estados Unidos del petróleo mexicano había alcanzado niveles críticos. El informe recomendaba diversificar fuentes de suministro. El problema es que no hay alternativas fáciles. Canadá ya está exportando al máximo de su capacidad. El petróleo del Golfo Pérsico requiere semanas de transporte. El fracking doméstico está limitado por regulaciones ambientales y costos. Quiero que entiendan las matemáticas aquí porque las matemáticas son despiadadas. Estados Unidos consume aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo por día.
produce domésticamente alrededor de 13 millones. Eso deja un déficit de 8 millones de barriles diarios que debe importar. México y Venezuela juntos representan una porción significativa de esas importaciones. Si ambos países reducen sus exportaciones en un 50%, Estados Unidos enfrentaría un déficit de más de 1 millón de barriles diarios. En el mercado petrolero, ese tipo de déficit significa precios que se disparan. Pero déjenme explicarles por qué esto va más allá de simples números de oferta y demanda. El petróleo no es solo combustible, es la sangre de la economía moderna. Cuando los precios del petróleo suben, todo sube. La gasolina, el diésel para los camiones que transportan alimentos, el combustible para los aviones, los plásticos, los fertilizantes. Una crisis petrolera en Estados Unidos significaría inflación generalizada en cuestión de semanas. Y aquí es donde el análisis geopolítico se vuelve realmente preocupante para Washington. Imaginen este escenario. Es febrero de 2026. Trump ha implementado los aranceles del 25% contra México. En respuesta, México anuncia que reducirá sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos en un 30%, redirigiendo esos barriles a China. Simultáneamente, Venezuela anuncia que dejará de usar intermediarios para vender petróleo a refinerías estadounidenses. Los precios de la gasolina en Estados Unidos saltan de $3 a $5 por galón en 2 semanas. Les voy a explicar qué pasaría políticamente. Los estados más afectados serían Texas, Luisiana, Florida y otros estados del sur. Estos son estados que votaron por Trump. Los votantes que lo apoyaron prometiendo prosperidad económica estarían pagando precios récord en las gasolineras. La popularidad del presidente se desplomaría. Y México ni siquiera habría disparado un solo tiro. Esto es lo que yo llamo guerra económica asimétrica. México no puede competir con Estados Unidos militarmente, eso es obvio. El presupuesto de defensa estadounidense es mayor que el de los siguientes 10 países combinados. Pero México no necesita competir militarmente. Tiene una herramienta mucho más efectiva: su posición estratégica en las cadenas de suministro de energía y manufactura de las que depende la economía estadounidense. Ahora déjenme contarles algo sobre la historia que explica por qué estamos en esta situación. En 1848, Estados Unidos se quedó con 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, gran parte de Colorado. Más de la mitad de lo que era México pasó a ser Estados Unidos. El pago fue de $15 millones. Una burla. Hoy, solo California tiene un PIB mayor que el de la mayoría de los países del mundo. Los recursos extraídos de esos territorios, el oro de California, el petróleo de Texas, valen billones de dólares. Menciono esto porque la memoria histórica importa. En México, la pérdida de esos territorios no se ha olvidado. Cada niño mexicano aprende sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cada mexicano sabe que California, Texas y Arizona eran parte de su país. Y aunque nadie espera que esos territorios vuelvan, la memoria de esa injusticia histórica alimenta el deseo de tratar con Estados Unidos desde una posición de dignidad, no de sumisión. La presidenta Sheinbaum representa esa generación de mexicanos que ya no acepta el papel de socio menor. Cuando Trump amenazó con aranceles, ella respondió públicamente que México tomaría medidas recíprocas. No se disculpó, no pidió negociaciones, simplemente dejó claro que México ya no jugará con las reglas antiguas. Ahora quiero explicarles el papel de Venezuela en todo esto porque es crucial para entender la estrategia completa. Nicolás Maduro ha sobrevivido todo lo que Washington le ha lanzado: sanciones, intentos de golpe, reconocimiento de un presidente alternativo, congelamiento de activos. Nada funcionó.
Y la razón es simple: Maduro tiene petróleo y siempre habrá países dispuestos a comprarlo. Lo que cambió en los últimos meses es la coordinación. Antes, México y Venezuela operaban de forma independiente. México mantenía relaciones correctas con Venezuela, pero no había cooperación estratégica real. Eso está cambiando. Los funcionarios de ambos países están hablando, están compartiendo información, están explorando escenarios conjuntos. Déjenme revelarles algo que mis fuentes me confirmaron la semana pasada. En noviembre de 2025, técnicos de Pemex viajaron a Venezuela para evaluar la infraestructura petrolera venezolana. Oficialmente, la visita fue para discutir posible asistencia técnica, pero el verdadero propósito era evaluar cuánto petróleo venezolano podría procesarse en refinerías mexicanas si las sanciones estadounidenses se endurecen. La respuesta fue alentadora. Con algunas modificaciones, México podría procesar cientos de miles de barriles de crudo venezolano. Esto cambia completamente el juego. Si México se convierte en un hub para el petróleo venezolano, las sanciones estadounidenses se vuelven mucho menos efectivas. Venezuela tendría un camino para vender su petróleo que no depende de Washington, y México ganaría acceso a petróleo barato que podría usar domésticamente o reexportar a otros mercados. Ahora les voy a explicar por qué China es el tercer jugador crucial en esta ecuación. Beijing ha estado observando la situación en América Latina con mucho interés. Durante años, Estados Unidos dio por sentado que América Latina era su patio trasero. La doctrina Monroe, establecida en 1823, declaró que cualquier intervención europea en el hemisferio occidental sería considerada una amenaza. Durante casi 200 años esa doctrina funcionó, pero China no es Europa. Y China tiene algo que Estados Unidos ya no tiene en abundancia: dinero para invertir. En la última década, China se ha convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos: Brasil, Chile, Perú, Argentina. Los préstamos chinos han financiado infraestructura en toda la región: los puertos, las carreteras, las redes eléctricas y ahora las inversiones petroleras. Lo que está pasando con México y Venezuela es parte de una estrategia china más amplia para asegurar acceso a recursos naturales y reducir la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Beijing no necesita bases militares en América Latina, solo necesita contratos comerciales y relaciones económicas que hagan que los países de la región dependan menos de Washington y más de Beijing. Déjenme darles un ejemplo concreto de cómo funciona esto. En 2024, una empresa china compró una participación significativa en un campo petrolero en Veracruz, México. La transacción fue aprobada por el gobierno mexicano sin consultar a Washington. Cuando el Departamento de Estado expresó preocupación, la respuesta mexicana fue que las decisiones de inversión eran asunto soberano de México. Este tipo de respuesta habría sido impensable hace 10 años. Ahora quiero que entiendan lo que significa todo esto para el ciudadano común. Si ustedes viven en Estados Unidos, especialmente en el sur del país, lo que estoy describiendo podría afectarles directamente en los